Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy a esta conferencia que se imparte dentro del sexto ciclo de la actualidad de la investigación arqueológica en España, que, como sabéis, se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Palarc y de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional. Esta tarde tenemos el placer de contar hoy aquí con Valentín Miguel Barroso. Bueno, en principio venía con Consuelo Marrero, ¿no?, tu socia colaboradora, que no ha podido asistir por motivos de salud. Así que Valentín nos va a hablar de un tema que me parece interesantísimo y además ¿no?, muy distinto, que es, nos va a hacer una introducción a los paisajes e infraestructuras del azúcar tras la conquista de las Islas Canarias en el siglo XV. Bueno, Valentín Miguel Barroso Cruz es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna en 1998 y Consuelo Marrero Quevedo es también licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid en 1986. Después de trabajar unos años como arqueólogos, ¿verdad?, en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, comenzáis vuestra trayectoria, ¿no?, profesional como directores de la empresa de arqueología y museografía Arqueocanaria, ¿verdad? Y con esta empresa que creasteis en 1994 habéis proyectado y ejecutado pues multitud de proyectos. Yo la verdad es que leía, ¿no?, el currículum impresionante, ¿no? Una gran variedad de trabajos vinculados tanto con investigación, protección, conservación, difusión y puesta en uso de diferentes bienes del patrimonio histórico y natural de Canarias. Y habéis dirigido y realizado más de 40 excavaciones arqueológicas, más de 60 prospecciones arqueológicas terrestres y subacuáticas, una treintena de seguimientos arqueológicos de obras, más de 60 estudios e informes históricos y etnográficos, una veintena de restauraciones arqueológicas. Habéis proyectado, entiendo, una veintena de museos, centros de interpretación y parques arqueológicos, y contáis con más de 20 intervenciones en yacimientos arqueológicos, sitios históricos y espacios naturales, ¿no?, destinados a su puesta en uso y más de una treintena de actuaciones también para colocar puntos de información, paneles y señalizaciones, ¿no?, todo relacionado con el ámbito de patrimonio histórico y natural de Canarias. Y bueno, también vuestra empresa, Arqueocanaria, ha excavado, restaurado, musealizado y gestionado desde hace años los parques arqueológicos de Maipés, Cenobio de Valerón, Cañada de los Gatos y Necrópolis de Arteara. Todos en la isla de Gran Canaria. Yo, la verdad, si no los conocéis, os invito a ello porque es un patrimonio arqueológico totalmente fascinante. Y, por último, indicar que han realizado las excavaciones y proyecto de musealización de los 5 ingenios azucareros excavados en la isla de Gran Canaria, que es lo que nos va a mostrar Valentín en esta conferencia. Adelante, Valentín, y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Naira, que me acabo de enterar que es de familia de Gran Canaria, o sea que me siento muy bien acompañado. Y no solo por ella, sino por todos ustedes. Veo caras pues muy conocidas y caras muy antiguas de gente que ha ido por la isla de Gran Canaria cuando muy poca gente iba a investigar y a estudiar con María Pía por las islas. Y bueno, y toda una serie de compañeros que he ido conociendo a lo largo de todos estos años. Y bueno, y al resto de personas que están aquí, pues también agradecerles que hayan venido pues un poco a oírme hablar de este tema tan goloso como es el azúcar. No sé cuántos vienen interesados por el golosismo y cuántos por la historia, pero me imagino que bueno. Por supuesto, tengo que agradecerle al Museo Arqueológico que nos haya invitado y para nosotros pues es un placer y encantado de estar aquí. Bueno, antes que nada, la primera imagen que esto es un equipo, en estos proyectos que vamos a ver, son proyectos que a veces ocurrían en muchos de los proyectos arqueológicos, sobre todo en Canarias, bueno, y en España también, a veces no son proyectos pensados y programados, sino que van saliendo por oportunidad, por casualidad, y muchos de los ingenios que vamos a ver ahora en las Islas Canarias
pues aparecieron pues por unas obras que se fueron a realizar, sobre todo cuando el boom urbanístico, y entonces son proyectos que, como no están programados, pues va atrayendo gente de diversos perfiles, de diversas universidades, de diversos sitios, entonces se va generando un equipo pues, y colaboradores importantes que se han mantenido todos estos años. El primer ingenio que apareció es el de Agaete, el que estaba en la imagen anterior, de 2005, y claro, pues en todo este tiempo pues hemos contado pues, en unos proyectos de una manera más intensa, en otros menos, pues gente como María del Cristo González, de la Universidad, de Las Palmas, Jorge Rubio Pintado, Pedro Quintana, bueno, toda la gente que está ahí, que no quiero dejar de, sino nombrarlas para no extenderme, por lo menos que aparezcan. Por supuesto, el equipo de Arqueo Canaria, de la empresa nuestra, todos los arqueólogos, arquitectos, restauradores que en todos estos años también han estado trabajando. Y bueno, y todos estos proyectos que irán viendo no hubiesen sido posibles sin, por supuesto, el apoyo de estas instituciones que ven aquí, los ayuntamientos de los lugares en los que están los yacimientos, los ingenios azucareros que vamos a ver. Por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria, que es como el ayuntamiento de la isla. Los cabildos en Canarias tienen mucha importancia porque son los que gobiernan la isla, y el Cabildo pues, se ha implicado en los ingenios de una u otra manera, siempre y en todo momento. Y por supuesto, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que también está apoyando de una manera decisiva el que estos ingenios, que ya verán el nivel de excavación de todos ellos, pues que sí, se sigan excavando, se siga investigando, y que algunos de ellos, como verán, pues que se puedan musealizar para que puedan llegar de una manera pues adecuada a la sociedad pues a la que nos debemos. Pero antes de meternos con los ingenios, yo sé que las Canarias que suenan lejanas, y seguramente muchos de ustedes pues sabrán que antes de que se conquistasen las islas, a final del siglo XV, que es el título de... Voy a empezarles a hablar de los ingenios del siglo XV, las islas estaban ya pobladas y era una gente que llegaron, como pueden ver aquí, es un poblamiento que se produjo en torno a la era, en algunas islas antes del año, en los siglos anteriores, en otros posteriores. Fueron poblaciones del norte de África, pues es normal, es el continente más cercano, también por la genética se ha podido comprobar que son gente que viene de allí. Después tenemos muchos grabados y otros elementos culturales que están presentes en ese amplio norte de África. Eran unas poblaciones donde la navegación estaba ausente. Probablemente en los primeros siglos no, pero ya cuando las islas se conquistan, ya la gente incluso no se entendía en el lenguaje de las 7 Islas Canarias, no se podían... todas tienen diferencias culturales, pero hay una base común. Hay en todas las islas el hábitat es en cuevas, en Gran Canaria además en cuevas artificiales, y poblados de casas, cabañas. El enterramiento que se ha podido documentar es generalmente en todas las islas en cuevas, pero en Gran Canaria tenemos además cistas, fosas y los enterramientos tumulares en grandes necrópolis. La economía de estas poblaciones eran ganaderas en la mayoría de las islas, pero siempre Gran Canaria es la excepción, porque era fundamentalmente agrícola, y por eso encontramos pues, cebadas, trigo, legumbres, frutos, graneros impresionantes excavados en riscos escarpados para guardar ese grano, los molinos para moler este grano. En todas estas islas, estas poblaciones pescaban y mariscaban, hacían cerámica, en Gran Canaria pues decorado. La industria lítica era sobre todo en granos de grano grueso, basalto, traquita, fonolita, obsidiana, y era una sociedad jerarquizada. Esto era lo que, a grosso modo, porque ya les he dicho que cada isla es un mundo, pues fue lo que se encontraron cuando a principios del siglo XV se decide
empezar con la conquista de las Islas Canarias. Las Islas Canarias eran importantes porque era una avanzadilla a todo lo que era la costa atlántica africana. Europa estaba saliendo hacia el Atlántico, pero claro, América aún no estaba descubierto. Entonces, las Islas Canarias eran un enclave importante, y poseerlos y tenerlos, por supuesto. Entonces, en la imagen de la izquierda, pues tienen una de los dibujos quizás más característicos de Le Canarien, el libro en el que se describe la conquista de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera. También intentaron conquistar las siguientes que van a ver ahora en la segunda etapa, pero lo cierto es que del año 1402 a 1405, estas islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, los normandos, bajo la corona de Castilla, se conquistan estas islas y se adueñan de ellos y empiezan a vivir en ellos, hasta esa segunda etapa, que la vez que la etapa castellana, cuando los reyes católicos en 1478 inician las conquistas de las 3 islas que faltaban: Gran Canaria, La Palma y Tenerife. La isla de Gran Canaria se empieza a conquistar en 1478, se pensaba que iba a ser una campaña relativamente rápida, pero fíjense ustedes que Gran Canaria se acaba de conquistar en 1483. Algunos autores dicen que por eso se empezó a llamar Gran Canaria, por el gran esfuerzo que costó su conquista. Y estas 3 islas pues fueron ya directamente la corona, fueron los reyes católicos las que la llevan a cabo. Y el gran Forges, como no podía ser menos, es el que refleja cómo era esa conquista, porque ustedes habrán oído muchas veces cuando se hablan de los guanches que eran altos, rubios, con los ojos azules, y claro, pues imagínense cuando, eso es lo que se decía. Y aquí queda pues reflejado bastante bien esa conquista efectiva, porque piensen que se empieza en el 78 en la isla de Gran Canaria, y cuando se concluye en el 83, se empieza con la conquista de la isla de La Palma en el año 1494. También se conquista relativamente rápido, ya para al final pasar a Tenerife y acabar la conquista en 1496. Ya en la conquista de Tenerife, para que vean ustedes que va a enlazar con el tema en el que voy a hablar, hay 2 municipios en Tenerife, La Matanza y La Victoria de Acentejo. La Matanza de Acentejo es un municipio en el que Alonso Fernández de Lugo era el dueño del ingenio de Agaete que vamos a ver ahora. Y claro, Alonso Fernández de Lugo era un militar y tenía un ingenio, pues estaba comerciando con azúcar, pero a él lo que le iba era la marcha, y la marcha era la guerra. Y entonces pues conquistan la isla de La Palma, y cuando va a la isla de Tenerife, los guanches, en el municipio conocido como La Matanza, pues diezman al ejército. Entonces ahí ha quedado el nombre, La Matanza de Acentejo. Sin embargo, vuelve a Gran Canaria con los pocos soldados que quedan, vende el ingenio de Agaete que vamos a ver ahora, monta un gran ejército y vuelve a Tenerife y conquista la isla definitivamente. Entonces, donde se produce esa batalla es la Victoria de Acentejo. ¿Les suenan a ustedes eso de quién pone los nombres, quién escribe la historia? Pues aquí está claro que no la escribieron los guanches, sino que la escribió Alonso Fernández de Lugo, el adelantado. Entonces, una vez que se conquistan las islas, pues ¿qué se hace con estos terrenos vírgenes? Pues repartirlos con los conquistadores, entre los nuevos colonos. Y claro, ya ese modelo económico que vimos que de una manera muy rápida, esas sociedades desaparecen, y claro, todas las Islas Canarias pasan a formar parte de lo que es la Corona de Castilla, y con todo lo que ello implica a nivel cultural, social, religioso, económico. Pero sobre todo las Islas Canarias, y como veremos después, sobre todo las islas estas últimas, la isla de Gran Canaria, La Palma, Tenerife y La Gomera, son las islas más occidentales, más verdes, más frondosas, con más agua, las que se dedican a la producción de caña de azúcar. Estas islas atlánticas, tenemos que saber que, claro, que antes de plantarse la caña de azúcar en la isla de Gran Canaria,
que se empieza a plantar en lo que hoy es la ciudad de Las Palmas. Esa caña se trae de Madeira, lo mismo que los maestros que vienen a plantar esa caña, a moler esa caña, a cocer ese jugo, eran todos portugueses, eran maestros que venían de la isla de Madeira, que la tenemos aquí al lado. A ver. Sí. Vale. Tenemos la isla de Madeira, Canarias, y después ya Azores y Cabo Verde, todas estas islas empiezan a producir azúcar. Aquí tienen lo que es el archipiélago de Canarias, y ustedes se podrán preguntar, ¿y qué sentido tiene venir a plantar caña de azúcar cuando tienen aquí toda una península ibérica con mucho más terreno que lo que son las Islas Canarias? Pues tenemos que imaginarnos que ya en aquel momento, imagínense, Gran Canaria se acaba de conquistar en 1483, todavía no estaba Granada conquistada, como lo quieran llamar. América tampoco estaba descubierta. Entonces, la isla de Gran Canaria empieza a producir azúcar incluso antes de que se concluya la conquista de La Palma y de Tenerife. ¿Y por qué esta caña o estas plantaciones no se desarrollaron en la península? Y tenemos que pensar que todo ese sur de la península, que era donde todo ese levante, donde la caña se podía producir con una climatología más adecuada, estaba muy parcelada, era todo la huerta árabe, no existía la posibilidad que sí existió en Canarias, grandes extensiones de terreno, grandes barrancos donde se podía actuar en ellos de forma capitalista. Lo otro era la huertita, que eran unas producciones muy locales. Aquí ya se estaba pensando, el mundo ya estaba cambiando, estamos en este final de siglo. Además, en Canarias pues tenemos esos grandes barrancos vírgenes, pero es que además esa leña que un ingenio azucarero demanda un montón de leña para los hornos y para muchas de las actividades que se desarrollan allí, tenían la leña al lado del ingenio. Ya ese sur de la península ibérica cada vez estaba más deforestado, pues de siglos y siglos de uso de esas maderas. Y después, por supuesto, todas estas islas que le dije, las 4 islas, tenían agua en abundancia. Lanzarote y Fuerteventura no plantaron azúcar porque no tenían ni tienen agua. Pero este azúcar que se produjo en Canarias en el siglo XV, XVI y parte del XVII, no, como digo yo siempre, los canarios no éramos golosos, ¿verdad, Naira? Que tu familia no. Sino que este azúcar se plantaba y se plantó, esta caña se plantó en Canarias para venderse en los mercados europeos. Fíjense, Canarias aquí, y aquí tenemos, lo más cercano que tenemos es Sevilla, 1.300 kilómetros de distancia, de hace 500 años. Tenemos Génova, 3.000 kilómetros, y tenemos sobre todo lo que es Amberes, todos los Países Bajos, que es donde va la mayor parte de la producción. Imagínense ustedes estas distancias hace 500 años, unos terrenos alejados de lo que era, lo que era la Europa del momento. Y fíjense, esta imagen es también un clásico. Esto está en el Ayuntamiento de Amberes, es una pintura del siglo XIX, pero el título que tiene la pintura es «El burgomaestro de Amberes da la bienvenida al capitán de los navíos que traen el azúcar desde las Islas Canarias en 1508». Fíjense la importancia que llegó a tener el azúcar canario en Amberes para que en el ayuntamiento exista este cuadro en ese momento. Entonces, nos podemos plantear, ¿sabes qué? Una vez, a poco de estar excavando el ingenio de Agaete, fue de visita al mismo Antonio Malpica Cuello y Ana Viña, una profesora de la Universidad de La Laguna, que también ha estudiado mucho el azúcar, y él viendo todo aquello allí dice, claro, es que yo creo que aquí fue donde empezó la globalización que hoy todo el mundo, pues que forma parte de nuestro lenguaje habitual, pues igual empezó en momentos como estos y en lugares como estos, porque estamos en unos ingenios azucareros perdidos en el Atlántico a miles de kilómetros de Europa. Los inversores, las inversiones en estos ingenios que eran muy costosas eran castellanos, valencianos, italianos, flamencos. Los propietarios, que no tenían por qué ser los inversores, eran de Castilla, de Valencia, de Países Bajos, de Génova. Los maestros azucareros venían de Madeira, o sea, venían de otro lugar.
las formas azucareras, los moldes que vamos a ver ahora donde se hacía este azúcar, no se producían de entrada en Canarias, sino que venían de Aveiro, de Sevilla y de otros lugares que todavía no hemos identificado. Esclavos negros de África. Y lo que les dije antes, un mercado del azúcar que estaba en Sevilla, Lisboa, Génova, Ámsterdam, Brujas. Y claro, este trasiego de azúcar, sobre todo los Países Bajos, a los principales mercados europeos, hizo que llegara un arte muy importante, sobre todo arte flamenco, a las Islas Canarias. Hay joyas del arte flamenco en muchas de las Islas Canarias y están allí por el azúcar. Y claro, ya no les cuento cuando se descubre, o como lo quieran denominar, el continente americano, pues más globalización todavía. Entonces, las cañas claro, hay una idea que la caña de azúcar es de América. El común de los mortales piensa en Brasil, en Venezuela, lo que es el Caribe, pero no, las cañas, saben ustedes que vienen desde Nueva Guinea, la India, Mediterráneo, Sicilia, Levante, Madeira, Canarias, y de Canarias no sé ahora si es en el segundo o en el tercer viaje, Cristóbal Colón llevó unos esquejes de caña para plantarla en América, y esa caña que se lleva de Gran Canaria es la caña que hoy día podemos encontrar por toda América. Pero claro, esa caña que se plantó en América necesitaba de maestros azucareros, que ya en aquel entonces, en 1492, los maestros eran los maestros canarios, que ya habían aprendido de los maestros de Madeira, pero ya maestros canarios que se van a vivir, que van a trabajar en América. Las técnicas que ya veremos después que en Madeira había una forma de moler, en Canarias se modifica, pues eso es lo que va a la Española, a la isla de la Española, y se muele como se molía en Canarias, con las técnicas, si no inventadas, casi inventadas, que igual en Madeira había algo, pero y después algo importante que Dolores Corbella ha estudiado, y Ana Viñas también, ese vocabulario del azúcar que hasta hace pocos años se pensaba que era americano, porque claro, la caña todo el mundo pensaba que era americana, pero buscando todos esos documentos que han rastreado todos los archivos canarios, peninsulares, pues muchas de las palabras que todo el mundo ha pensado que son americanas, en realidad son Canarias y también de Madeira, pero la gran mayoría pasan a América desde Canarias. Las dimensiones de las plantaciones de caña, lo que les decía antes, tampoco tenemos que pensar, claro, antes hablamos de la península, de ese levante, que no eran grandes extensiones, sino sobre todo lo que eran espacios medianamente grandes, pero que no tenían ningún tipo de dueños porque se reparten, es decir, podías repartirte una vega con 80, 90 hectáreas y claro, ahí puedes emplear técnicas capitalistas, pero no en una huerta árabe, que es algo casi familiar. Para que se hagan una idea, la isla de Madeira tiene 800 kilómetros cuadrados, la isla de Gran Canaria 1.500 kilómetros cuadrados, y ya nos vamos a otra dimensión. La isla de Cuba, que es un referente a nivel de producción de azúcar en lo que es siglo XIX y XX, es unas 100 veces Gran Canaria, y ya no les cuento, la península ibérica es 500 veces Gran Canaria, más o menos, por redondear. Pero fíjense ustedes que la isla de Gran Canaria, en los primeros estudios que se hicieron en el año 1971, Guillermo Camacho, pues con toda su buena voluntad, porque los medios eran los que eran en aquel entonces, hace estas manchas de zonas de producción de azúcar en la isla, y si se dan cuenta, lo vemos hoy día con las técnicas que nos permiten dimensionar eso, son unos 140 kilómetros cuadrados, 140.000 hectáreas, que todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol. Pues lo fácil es pensar, se plantó en la isla de Gran Canaria 140.000 campos de fútbol. Y usted dice, es que es un montón, porque imagínense ustedes mantener el césped de un campo de fútbol, es costoso. ¿Cómo podían en Gran Canaria en el siglo XV, XVI plantar de caña 140.000 campos de fútbol? Pues como veremos, ya tenemos, con la ventaja que
que nos dan las técnicas de hoy día, hemos ajustado esa cifra. Y fíjense ustedes, las manchas verdes, las manchas flojitas que están aquí en verde, eso es lo que Guillermo Camacho había señalado en el año 61 como la superficie de producción de caña en la isla de Gran Canaria, pero nosotros hemos ido ajustando esa superficie y son las manchitas verdes, que eso nos da, exagerando, 10 kilómetros cuadrados, unas 1000 hectáreas, unos 1000 campos de fútbol. Fíjense lo que es pues, poder trabajar con medios actuales. De los 140.000 campos de fútbol de Camacho, hemos pasado a los 1000 campos de fútbol y todavía serán muchísimos menos, porque estos 1000 campos de fútbol, la isla de Gran Canaria, en el en 1530 por ahí, no tenía más de 30.000 habitantes. Es imposible que 30.000 personas, donde ahí contamos pues, curas, mujeres, niños, herreros, es imposible. Probablemente estas cantidades, estas plantaciones todavía eran más reducidas. Y por ponerles un ejemplo también bastante ilustrativo, la superficie de plataneras del año 1970 fue la mayor superficie, fueron 3.500 hectáreas, o sea, 3.500 campos de fútbol. Claro, pero en el año 70 en Gran Canaria vivía 500.000 de personas. Quiten cura, futbolistas, farmacéuticos, pues la gente que se dedicaba a la agricultura era más y fíjense lo poco que se cultivaba. Entonces nos hacemos una idea que sí, que las islas se dedicaron a la producción de azúcar, pero que no era todas las islas, porque no había gente para producirlo. Aún así, el azúcar que se producía era para la época cuantitativamente importante y sobre todo era un producto de lujo, y los beneficios que se obtenían del azúcar es la clave de que esto a estas distancias de Europa se mantuviese y prosperase. Entonces, los ingenios que hemos podido inventariar en la isla de Gran Canaria en todos estos, desde finales del siglo XV hasta la segunda mitad del XVII, pues hemos inventariado unos 27. Es muy complejo porque estos ingenios se alquilan, se realquilan, y claro, un mismo ingenio, por ejemplo, el ingenio de Gaete, es el ingenio de Alonso Fernández de Lugo, que era el capitán de la conquista lo que los reyes católicos le dieron esos terrenos, pero Alonso Fernández de Lugo le vende con la conquista de Tenerife a Francisco de Palomares. Francisco de Palomares era un genovés que vivía en Valencia, que tiene problemas con los reyes católicos porque evade dinero de Castilla a Valencia y le expropian el ingenio. Entonces el ingenio pasa a Antón Cerezo, que era el hermano de Francisco de Palomares, se llama diferente. Entonces esto se va liando, y entonces este ingenio se conoce como Alonso Fernández de Lugo, de Francisco de Palomares, de Antón Cerezo, ingenio de Agaete, y con el paso de los siglos se sigue llamando así. Entonces cuando a veces ves todos esos nombres en la documentación y para toda la isla, es realmente complejo, pero a pesar de todo hemos podido identificar como unos 27 ingenios, y aquí en este diagrama de aquí vemos que algunos de estos ingenios, las crucecitas estas están indicando que en un principio el molino eran trapiches, eran molinos que se molían la caña con animales y después ya casi todo donde ven el circulito con las aspas, ahí ya se reconvierten en molinos hidráulicos. Ya es la caída del agua lo que hace que el molino triture la caña. Y bueno, esta cifra es la altitud con respecto al nivel del mar, que es importante porque verán que todos aquellos ingenios situados por debajo de los 250 metros son los que llegan hasta el siglo XVII, son los rentables. Los que están por encima de los 500, 460 metros, ya en el siglo XVI dejan de funcionar. Ahí tenemos que hacer una sección, estos que están aquí, Vegueta y Triana. Claro, los primeros ingenios se montaron en hoy la ciudad de Las Palmas, pero claro, la ciudad de Las Palmas fue la capital y esos terrenos de cultivo desaparecieron ante el empuje urbano, y entonces no es una cuestión ambiental, sino una cuestión de presión urbanística lo que hace que estos ingenios desaparezcan. El resto de ingenios por las islas, pues ven que en Tenerife hay 11, esto es según información de Ana Viña, 4 en La Palma y 5 en La Gomera.
Esto está indicando también la fertilidad de la isla. Por muy raro que suene, la isla de Gran Canaria, desde el punto de vista agrícola, era la mejor isla, era una isla en escudo, a diferencia de Tenerife, que es vertical, o La Palma, era la isla con más agua, mejores barrancos, y eso se refleja en el número de ingenios. Por eso en Gran Canaria hay 27 y en Tenerife hay 11, a pesar de que es más grande en superficie y parece que es más verde. Lo mismo que La Palma, la isla bonita, verde, agua por todos lados, pero incómoda para el cultivo. Bueno, hasta el año 2005, todos los estudios históricos que existían sobre el azúcar, hechos por mucha gente, solo tenía en cuenta lo que era el documento escrito, porque lo que eran los restos arqueológicos de los ingenios, a pesar de que existieron 27 ingenios, nunca se habían encontrado. Y claro, toda la información, fíjense qué bonita, la información documental que vemos en los protocolos notariales, y de un ingenio de moler caña de azúcar con sus casas de purgar, prensas y con todos los cobres grandes y pequeños, furos, tinglados, molientes, y así tenemos un montón de documentos que todos estos investigadores que están aquí, Guillermo Camacho, Manolo Lobo, Ana Viña, Loli Corbella, Benedicta, Rivero, pues en todos estos años pues lo han estudiado, y claro, a nosotros los arqueólogos nos han servido de mucho, porque yo, como digo, es una arqueología agradecida. Tú te encuentras cosas que tienen unos textos que te están casi describiendo lo que estás encontrando, y eso es bastante de agradecer. ¿Y por qué no existían esos restos arqueológicos hasta ese momento? Solo los picachos. Esto, no sé si lo has visto, Naira, que eres de Telde, media Telde, pues estos restos de los picachos es el único elemento arqueológico que tradicionalmente se ha conocido en Gran Canaria, incluso en las Islas Canarias, y se decía que eran chimeneas de un ingenio, se decía de todo, porque como era privado nunca se había podido llegar a entrar a ver exactamente lo que era. Pero claro, la explicación la tenemos aquí. Fíjense ustedes, todo esto es la costa de la Iraga, todo esto que ven aquí son bancales, fincas de plataneras. Las fincas de plataneras se hacen, pues la mayoría de ellas son trayendo tierras de otros lugares, levantando muros y creando unos terrenos bastante ricos en tierra. La platanera es exigente y necesita un sustrato importante. Claro, hasta finales del 19, cuando la caña de azúcar desaparece en el 17, Canarias o estas islas pasan a lo que es el cultivo de la vid, del vino, y en Canarias empieza a exportar vinos en esos momentos. Pero estas plantaciones de vino, de vides, utilizaron los mismos terrenos que donde antes se plantaba caña, no hubo que hacer nada. El problema viene cuando hay que plantar platanera en el siglo XIX, y entonces hay que esos terrenos que prácticamente eran como los aborígenes, bueno, los que eran en la cercanía de los barrancos, estuvieron utilizando como huertas, pues tuvieron que convertirlos en fincas de plataneras. Entonces para ello tuvieron que traer tierra, claro, y con esta tierra se tapó los ingenios que no habíamos visto hasta el año 2005, y ahora veremos por qué. Estos ingenios no solo se taparon, sino que cuando fueron a construir los muros dijeron, ¡ay! Y estas estructuras aquí arruinadas, pues vamos a coger la piedra de aquí. Entonces muchos ingenios, la piedra se sacó del propio ingenio, y por eso vemos muros de finca de platanera con cantos labrados que eran de los ingenios azucareros donde estuvieron en origen. Entonces en el año 2005, a partir del año 2005 empiezan a aparecer los ingenios azucareros. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan ustedes del año 2005? El boom urbanismo que ocurrió en Canarias, en España y en todos lados, que después trajo la crisis que trajo. Pues claro, a partir del año 2005 se empieza a construir donde nunca antes se había construido en Canarias. Los terrenos de cultivo eran los terrenos de cultivo y siguieron siendo terrenos de cultivo. Y lo que era el urbanismo hasta ese entonces, pues más o menos se mantenía en lo que eran las zonas urbanas, en los aledaños. Pero claro, cuando se empieza a ocupar terrenos de cultivo que estuvieron en producción, estos por ejemplo de Agaete con plataneras hasta los años 80 y pico, 90, claro, ocurre lo que vamos a ver ahora. Pues imagínense, esto es el pueblo de Agaete.
Tenerife, para que sea una idea, esto es el oeste de la isla. Si estuviese el día bueno, Tenerife lo tendríamos aquí enfrente. Y este es el ingenio del capitán Alonso Fernández de Lugo, el que vendió para ir a la conquista de Tenerife, lo tenía enfrente. Entonces, el pueblo de Agaete era un pueblo prehispánico, que está en las crónicas de la conquista, se habla del pueblo prehispánico, pero claro, cuando se produce la conquista, se ocupa el lugar donde estaba las casas aborígenes. Era el mejor sitio, el más asocado, donde menos viento había, y el agaete al agaete aborigen se le superpone el agaete del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Y todo este espacio que ven aquí en verde, estas casas que están aquí se construyeron a partir de ese año 2005, todo eran terrenos de cultivo. Y con las excavaciones hemos podido encontrar, en primer lugar, que esto siempre ha estado, el albercón. Ya verán que todos los ingenios azucareros necesitan un albercón, un estanque grande, muy grande, en la cabecera del ingenio para llenarlo de agua cuando iban a moler, pues dejar que el agua saliera pues, con la cantidad y velocidad necesaria para activar la rueda. Pues este es el albercón del ingenio. Aquí tenemos los acueductos de mampostería, la rueda del molino, las dependencias, estructuras cubiertas, toda la zona de plantación, el puerto donde se embarcaba el azúcar. Y fíjense, para que se hagan una idea, este es el pueblo de Agaete, 6.000 habitantes, pues esta es la zona que se iba a urbanizar. Si se dan cuenta, esos años 2005, cuando se construía todo, pues iba a ser una urbanización tan grande como el pueblo de Agaete, del pueblo que toda la vida lleva pues, teniendo pues, esos 5.000, 6.000 habitantes. Y aquí debajo tenemos el proyecto original, y estas manchas amarillas que ven aquí son los lugares, aquellas zonas donde nos encontramos restos del ingenio y restos también prehispánicos aquí, y un cementerio que ahora vamos a ver también aquí. Fíjense los desmontes, todo esto que eran fincas de plataneras, ¿ves? Los viales, pues claro, y cuando empezó la obra fue cuando nos contrataron, cuando el cabildo dice, oye, que esto está enfrente de Agaete, y empezamos a hacer el seguimiento arqueológico y empezaron a aparecer restos arquitectónicos y materiales que al principio no sabíamos muy bien lo que eran, unos fragmentos rojos que parecían tejas, pero no eran tejas, y eran las formas azucareras que son los elementos que primero identifican aquí hay un ingenio o están los restos de un ingenio. Pero vean ustedes el desmonte del mismo tamaño que el pueblo de Agaete, y fíjense, todo esto que están viendo aquí, estos son rellenos de tierra aportados ahí para hacer la finca de platanera, que en todas las fincas se hacía una primera camada de piedra para que drenara el agua. Aquí tenemos todo el relleno de 2 metros y algunos sitios 3 metros, los muros de los bancales con algunos cantos labrados del propio ingenio, y vean, cuando se empieza a desmontar ya empezamos a hacer el seguimiento y nos empiezan a salir en algunas zonas pues lo que eran los restos del ingenio azucarero, y aquí vemos la pared del ingenio, los soportes del acueducto, aquí lo tenemos un poco más limpio, pero bueno, fíjense que todo esto, por supuesto, se paralizó y aún permanece de esta forma, pero ¿ves? Aquí tenemos el acueducto de mampostería, que formaba parte de un bancal, y yo soy de Agaete, yo lo vi toda la vida ahí, pues un muro de una finca, pero no, en realidad era el acueducto antiguo que lo llenaron de tierra y lo convirtieron en un bancal. Y claro, y si se dan cuenta, esta es la reconstrucción de esto que estamos viendo aquí. Tenemos el acueducto de mampostería, al que le añaden un acueducto de madera que llegaba a la zona donde estaba la rueda, la noria, de 6 metros de diámetro, que lo hemos podido medir. Están los huecos aquí donde encajaban, donde se metía la rueda. Este masacote nos está dando la medida, esos 6 metros, no podía ser mayor de 6 metros porque si no ya chocaba con este masacote, que esto seguramente lo hicieron para reforzar el último tramo del acueducto, porque la altura desde donde ya vierte lo que es el herido, donde cae el agua, esto es 8 metros de altitud, y seguramente era una estructura muy endeble que en algún momento decidieron armarlo y amarrarlo con este masacote que vemos aquí. Aquí incluso, si se fijan, ven los huecos de los postes de madera que no hicieron el masacote y añadieron los postes estaban y lo acogieron con esta estructura que vemos aquí. Y fíjense, acequias como esta que vemos vertiendo, que hemos dibujado aquí, las tenemos en fotos antiguas en la isla de La Palma, la ven aquí. Esto es para activar un molino harinero, que la rueda era horizontal, no vertical. Y aquí tenemos el dibujo, esto de los llanos es un ingenio de La Palma,
uno de los que van en la propuesta de Patrimonio de la Humanidad, que después les comentaré, y fíjense cómo tenemos la rueda, cómo tenemos los ejes, y el eje cómo se mete en el interior de lo que es la sala de molienda, que en este caso continúa estando debajo de este bancal, no lo hemos excavado todavía, pero lo excavaremos en breve. Entonces es importante, siempre se habla de cómo se molía la caña. Si se fijan, esta casa que tenemos aquí, este es el célebre grabado de Teodoro de Brie, que hay una mezcolanza de todo, pero si se dan cuenta, aquí vemos un acueducto, vemos una noria y vemos una casa, la casa de molienda, como la que acabamos de ver en la isla de La Palma, pero esto pues, nos está hablando del otro, pero lo importante es esta rueda vertical. Esta rueda vertical que era en la isla de Madeira, antes de llegar a las Islas Canarias, la caña se molía como las almazaras aceiteras, es una rueda vertical que va girando, la tenemos aquí también, va girando sobre un eje y va triturando la caña. Esto permite pues, obtener el jugo de la caña, pero claro, la isla de Madeira tuvo 44 ingenios, tiene la mitad de superficie de Gran Canaria, pero eran ingenios muy pequeñitos. La isla de Madeira es muy accidentada y los ingenios eran muy pequeños. Entonces aquí tiene un barranquito, hacían una máquina de moler, pero una máquina de moler con piedra, como esta que ven aquí y como la otra. Entonces esto les funcionó. Esta piedra que vemos aquí, esto es un detalle, esto es en la isla de La Gomera. Este es un ingenio de los que aún se han excavado en La Gomera. Miren la piedra y vean cómo está toda estriada, que es la piedra que serviría para triturar, es decir, el filo activo. Esto no es una piedra de molino, no muele por aquí, muele por el canto. ¿Lo ven? Todas las estrías de la piedra. Pues es esta piedra, como la vemos aquí, o la vemos aquí en el grabado, iba triturando la caña. ¿Qué ocurre cuando se llega a Gran Canaria? Que con esta piedrita no se podían moler 90 hectáreas de caña. Entonces hubo que inventar. Y entonces ahí es donde se produce el paso a este tipo de molino. Es un molino donde el eje de la noria entra en la casa de molienda, es el exe mayor que hablan los documentos, que gira encima del exe menor. Entonces son dos ejes por donde se metía la caña, se regulaba, y entonces esos ejes sí permitían sacar la producción de estos ingenios azucareros. En La Palma, en Madeira, con lo que tenían, pues lo sacaban. Y en La Gomera, que era una isla pequeñita, y por eso está este tipo de molino, pues sacaban el jugo sin ningún problema. Pero en las grandes extensiones que ya tenían en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, no. Y se tuvo que inventar el molino con ejes horizontales, que ya veremos que es el que pasa a América. Y bueno, y después también habrán visto ustedes que a veces también se ve moliendo caña de azúcar con molinos de esto, con tres molinos verticales. Esto parece ser que los documentos más donde primero se tiene constancia de subsistencia es en Brasil, pero ya es en el año 1570. Hasta ese entonces los molinos que predominaron es el molino canario de doble eje horizontal, como vemos aquí. Bueno, esto es un detalle del ingenio de Agaete. Este es el hueco de la rueda de la noria, el masacote que les hablaba. Aquí ven los 4 huecos de donde partían los soportes del acueducto y el resto de oquedades que pudimos con la excavación identificar. Eran pareados, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al punto donde caía por el canal del herido sobre la noria. Y aquí tenemos el soporte, está perfectamente visible en la argamasa, en el mortero de cal y arena, y el eje ya entraba en la casa del molino, que no la hemos encontrado porque no la hemos excavado, pero que estaría aquí. Bueno, este es un plano del ingenio de Agaete, el canal, el acueducto de madera, la rueda, el molino, las dependencias, las tenerías que hemos encontrado en la parte alta, más alejada, más ventilada, diferentes dependencias, como vemos por aquí. Y además de lo que hemos encontrado, sabemos por la documentación escrita que les hablábamos, lo que era la plantación de caña, del albercón, de las acequias donde llegaban, que tenían una ermita en el puerto de las Nieves. Si alguien ha ido a Gran Canaria y ha viajado a Tenerife, donde se coge el barco en el puerto de las Nieves, es la ermita que está allí, está la ermita del ingenio, pero tenían otra en el Pinar de Tamadá, donde cogían la leña.
ese camino también están las cuentas cuando se hizo, lo que costó, casas para los trabajadores que estaban cortando la leña en el pinar, otro molino que hacen después en otro momento más arriba. Y bueno, estos son reconstrucciones de lo que son los restos. Solo hemos excavado lo que es la superficie, como ven aquí, lo que son, hemos identificado las diferentes estructuras y solo se han excavado algunas dependencias que precisamente con la universidad, con Macri y con otra gente de la universidad. Y bueno, es un yacimiento gigantesco que dará trabajo para muchas décadas y tampoco hay que excavarlo todo ahora, pero sí tenerlo en cuenta que hay que excavarlo. Y estas son las reconstrucciones, fíjense ustedes, todos estos fragmentos naranjas son las formas azucareras, es lo más que se rompe en un ingenio. Cuando se va a sacar el azúcar, si no sale, ahora veremos cómo es una forma azucarera, se rompe, porque es más, tiene muchísimo más valor el azúcar que está dentro que el contenedor de cerámica que se puede comprar o hacer otro. Y algo curioso que ocurre en el cementerio, en el ingenio de Agaete, es que también encontramos un cementerio aborigen ahí y vimos que ese cementerio aborigen estuvo conviviendo con el ingenio y que solo se destruyó, bueno, se tapó con tierra cuando se cubrió con tierra para las plataneras a finales del XIX, más bien principio del siglo XX. Pero imagínense ustedes, pues que cuando se estaba produciendo caña en Agaete, muchos de los aborígenes ya cristianizados y castellanizados que vivían en Agaete estaban trabajando en el ingenio y los enterramientos que estaban allí pues probablemente eran de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, o sea que no hubo ningún problema, que eso es otra conferencia, que cuando llegan los castellanos, lo que son estos lugares rituales, en cierta manera, los aborígenes, se mantuvieron y los respetaron, porque la gente que estaba trabajando en el ingenio probablemente tenía a sus descendientes ahí y no había por qué destruirlos ni cargarlos. Y bueno, y para acabar con el ingenio de Agaete, una vez desaparece la caña de azúcar en el siglo XVII, a finales del XIX, principio del XX, se vuelve a reintroducir la caña para diversificar lo que era la agricultura tradicional. Ahí es cuando llega a las Islas Canarias de América todos los frutos tropicales, aguacate, mango, guayabo, otra vez la caña. Y todo esto que ven aquí es caña de azúcar en Agaete, es decir, tenemos afortunadamente una foto de cómo debió ser todo este valle plantado de caña, no una foto del 15, por supuesto, el 16, pero sí del 19. Y estos ingenios que se crean a finales del 19 y 20 no eran para producir azúcar, sino para producir bebidas, ron sobre todo. Muchos de ustedes seguramente habrán bebido, y no me digan que no, que Ron Areucas pues tiene ya 125, bueno, ya más de 125 años, o Ron Aldea, como vemos aquí. Y bueno, ya para acabar, este proyecto ya cuenta con un proyecto arquitectónico de conservación para musealizarlo, pero que va despacio porque los terrenos con todo esto de la... ¿Se acuerdan ustedes del boom urbanístico? Pero que después del boom llegó pues las expropiaciones de todos los bancos que empezaron cuando no empezó a funcionar la cosa como pensaban, y ahora mismo todo esto, una buena parte del ingenio de Agaete es del Banco de Santander. Entonces este proyecto de museo que se pretende que sea el Museo del Azúcar en Canarias, porque es el mejor conservado, el más grande, el que tiene mejores infraestructuras, pues el proyecto arquitectónico ya está, el proyecto museográfico, museológico también, y bueno, ya a ver si sale. Pues seguimos con el siguiente ingenio, que también, como les dije antes, no es un proyecto que diga, ay, voy a buscar el ingenio de guía, sino el ingenio de guía aparece. ¿Y cuándo aparece el ingenio de guía? Pues cuando se va a construir la Universidad Fernando Pessoa, otra de las universidades que saben ustedes que también están proliferando hoy día, las universidades privadas, y cuando se va a hacer la carretera de acceso, esta carretera siempre se ha llamado la Era de Soleto. Era un italiano que plantó caña de azúcar en el siglo XVI, en el siglo XV en Gran Canaria. Entonces, claro, cuando estaban abriendo esta carretera no había ningún indicio arqueológico, pero como ahora ven ustedes, la oficina nuestra de Arqueocanaria está enfrente, entonces yo siempre miraba hasta que vi y dije, ¡ep! Y entonces ya encontramos, como pueden ver aquí, fíjense, es que abriendo... Miren, bueno, aquí tienen la calle, estas son nuestras oficinas.
en las oficinas de Arqueo Canarias, que es un antiguo molino de 1874, pero en las escrituras del molino, que tengo yo de 1874, se llama Molino del Ingenio, para que vean. Probablemente donde ven esta oficina era donde estaba la rueda del molino de este ingenio, que ahora lo veremos. Pues abriendo la carretera para la Universidad Fernando Pessoa, pues salen estos perfiles, fíjense, todo esto son formas azucareras y contra todo pronóstico casi enteras, porque muchas de las formas que encontramos están muy fragmentadas, pero aquí pudimos comprobar que probablemente la sala del purgado estaba al lado y cuando se le rompían, ¡plum!, las tiraban al lado y por eso están, que muchas de ellas se pueden remontar sin ningún problema. Y claro, nos empiezan a aparecer pues las estructuras, las edificaciones del ingenio, como pueden ver aquí, estos muros con estos canales de agua de servicio, incluso lo que son los rastreles de los pisos de maderas que tuvo esta habitación encalada, que tuvo ser una habitación importante del ingenio. Esa habitación está aquí está el perfil que vieron antes, nuestra oficina, además el yacimiento ideal. No tengo que coger el coche, solo tengo que cruzar la calle para excavar, o sea que el sueño de cualquier arqueólogo. Pues es importante, esto fue lo que la máquina, la retroexcavadora abrió, por eso está roto y ya fue cuando ya nos dimos cuenta, cuando ya se había llegado a este extremo. Este muro que ven aquí es el muro de la casa de Purgar, por eso las formas están aquí al lado. Pero fíjense, en este extremo que está aquí nos encontramos estos hornos, que son los hornos del tren de Caldera. Todos los ingenios tenían de 5 a 7 fornallas, hornos, donde se calentaba y se cocía el jugo de la caña. Entonces iba pasando de caldera en caldera, de caldera de cobre en caldera, hasta que ya se quedaba en un grado de consistencia suficiente para verterlo en las formas azucareras que vemos ahora. Nuestra oficina, que está aquí al lado. Aquí se está excavando el interior. Solo hemos excavado 2 y ya hay un tercero que ya lo tenemos, ya se apunta en este lado de aquí. Y fíjense cómo tenemos aquí el interior de lo que es el fogón y es realmente extraordinario, porque en el fondo se ve toda esta masa aquí. Son los restos de los carbones que se han conservado, y esto lo está estudiando Paloma Vidal, que es la antragóloga del equipo de la Universidad de La Laguna, y nos va a confirmar, porque claro, en los documentos escritos de los que hablaba se dice la leña que se quemaba, que no se quemaba, pero lo que nos vamos a comprobar con la arqueología es que realmente es esa leña, que no es esa, o que dejaron de quemar lo que se dice en los documentos porque se agotaba la leña y tiraban de otra cosa. Y fíjense en este otro lado la forma de la caldera, ¿ves? Esto es en la parte superior aquí. Fíjense cómo se ve el círculo de donde se apoyaba la caldera de cobre. Esta es la primera caldera. El horno solo quemaba por este lado de aquí porque era la caldera que se llama de recibir. Lo que era el molino, las oficinas nuestras están arriba, por allí hay documentos que hablan. Por medio de unos canales llegaba el jugo a la zona de caldera, aquí. Y entonces en esta caldera, que es una caldera de 1,30, el jugo se empezaba a calentar. Era la caldera de recibimiento, donde se le iba dando un hervor. Y de aquí ya se iba pasando a las siguientes calderas. El fuego no le daba directamente. Hemos podido comprobar que lo que es la superficie de estas calderas tiene un enlosado de piedra, que era lo que se calentaba. La caldera estaba en contacto, y esto viene siendo como una placa vitrocerámica que ustedes ponen en el caldero y se calienta. El fuego dándole directamente a la caldera era más difícil de controlar, pero aquí no, aquí se controlaba perfectamente, y eso no está escrito en ningún lado, que estos probablemente son los hornos, y probablemente uno de los más antiguos que ahora mismo se tienen constatados en el mundo. Y fíjense que estos hornos se parecen, esto es la República Dominicana, donde copian los modelos canarios. Aquí tienen las bocas de los hornos, mírenlo aquí, y aquí, si se dan cuenta, le falta estos polletes que están aquí, pero tenemos el arranque aquí, tenemos las piedras aquí, que esto aquí no llegamos y aquí la máquina ya lo había destruido, pero seguramente son los polletes estos que permitían separar las bocas de los hornos. Pero este dibujo es ya de América, es de 1525. Este ingenio de Guía, no sé si vieron antes, ya estaba funcionando en 1492, o sea que cuando Colón estaba yendo para allá, esta gente estaba haciendo azúcar aquí para que
se hagan un poco. Y bueno, y este también es otro dibujo clásico donde se ven las diferentes calderas. Y vean, aquí están las formas azucareras, estos conos de cerámica, donde con una especie de espumadera sellada iban metiendo, echando el líquido en las formas. Una vez en esta especie de parihuela, y de aquí ya se llevaba a la sala de purgado para que allí eso fuera cristalizando y se fuera produciendo lo que es el azúcar. El ingenio de guía, aquí tenemos las calderas de las que le estoy hablando. Este es el molino, lo que son las oficinas nuestras de Arqueocanaria, que además está descrito una sequía alta que llega, que está, es esta sequía que vemos aquí. El albercón también está por aquí, la sala de purgado y bueno, todo lo demás. Y estas son las salas de purgado que en los dibujos clásicos se ven. Si se dan cuenta, están las formas azucareras y después tienen estos otros recipientes de abajo que le llaman porrones, que es donde se metía la forma azucarera. Saben que la forma azucarera la ven aquí, esta es una de las que apareció en Agaete, tienen un agujero en la parte inferior, el furo que llamaban los portugueses, donde pasado 2 o 3 días le quitan un tapón que le ponen con hierba y barro, lo quitan y entonces ya la forma azucarera empieza a destilar el agua y el azúcar sobrante y se va quedando la forma, el azúcar bueno, el de más calidad. Entonces, esto es una imagen clásica, aquí tienen formas azucareras, esta, los porrones donde se metían, y aquí vemos una forma azucarera colgando, y aquí se ve el producto. Una vez que se viraba, salía el azúcar. Si no salía, como les dije antes, se rompía y se quedaba lo que era el pan de azúcar. Lo otro se tiraba y son los fragmentos que nosotros encontramos. Pero aquí tengo que hacerles una aclaración que esta imagen clásica no es la de los ingenios de Canarias. Nosotros no hemos encontrado todavía ni un fragmento de nada. En la Cueva Pintada sí hay algunos que aparecieron, pero en el resto de ingenios que hemos excavado no hemos encontrado fragmentos de estos porrones. Y toda la documentación que sí hemos podido leer nos habla de todas unas estanterías en la sala de purgado con unos agujeros donde se ponían las piezas de destilar y unos canales de madera que iban recogiendo todo eso. Era algo más industrial y toda la documentación que hemos podido ver se habla de esos canales por donde discurría el líquido que iba purgando la forma azucarera, y la arqueología ha demostrado que por ahora estos porrones, y además no solo no aparecen, sino en los pedidos que tenemos en la documentación en la que se traen estas formas de Aveiro, de Portugal y de Sevilla, se habla de miles y miles de formas, pero no se habla de los porrones, o sea que no se traían, solo alguna vez, pero de forma muy... Bueno, este es los hornos, la zona esta pues hemos hecho prospecciones y efectivamente parece que todas estas manchas son compatibles con unidades murarias que ya excavaremos en el futuro. Bueno, y el tercer ingenio es el de Telde, aquí el de mi presentadora, la ciudad de Telde. Aquí tenemos el ingenio de los Picachos, son los restos que se han conocido toda la vida, y la iglesia de San Gregorio. La iglesia, como todas, muchas de las iglesias que vemos hoy día, eran las antiguas ermitas de los ingenios. Y fíjense, esta es una foto de los años 70, todo esto son plataneras, el pueblo que crece alrededor del ingenio. Este es el estado del ingenio de los Picachos de toda la vida. También antes de excavarlo pues hicimos prospecciones geomagnéticas, georradas y eléctricas, y lo mismo pues nos salen muros que vamos a excavar en breve. Primero se documentó todo, porque claro, teníamos el peligro de que se nos cayera. Este es un pilar, pero 20 años antes se cayó un segundo pilar que había aquí, entonces no nos acercamos a lo que es la zona del pilar del acueducto, no sea que se cayera. Lo que sí hicimos fue quitar toda la basura que había, pues por supuesto nos salen las formas azucareras, y no seguimos, mantuvimos esto hasta que se consolide la base de este pilar, porque no queremos excavar aquí porque se nos puede venir abajo, porque todo esto se desmontó para un negocio que se puso en su día. Las consolidaciones que hemos hecho ahora son muy puntuales y no de la envergadura que necesitan, pero sí pudimos excavar el hueco donde iba la rueda del ingenio, que tampoco se sabía, pero una vez que te metes, pues lo ves que fueron ocupados o fueron reconvertidos desde los años 40 en los baños de una empresa que había ahí.
cuando lo desmontamos, pues encontramos todo lo que es el hueco de la rueda, y ya en la siguiente campaña que vamos a hacer este año vamos a seguir excavando esta zona por aquí, un proyecto con el Gobierno de Canarias que ya lo empezaremos en breve. Bueno, voy a ir un poco rápido porque ya me queda... Todo este es el proyecto arquitectónico que se ha hecho para la restauración y consolidación de esto, que esto también por siempre es Cabildo, Gobierno y el Ayuntamiento en la medida que puede, que siempre son los más menesterosos. Y ya otro ingenio muy pequeñito, que esto lo hemos excavado directamente con un proyecto de Macri, María del Cristo, González Marrero, en Ciudad de Las Palmas. Hemos, frente a los 3 ingenios anteriores, que eran ingenios de cientos de hectáreas, este es un ingenio pequeñito, encajado en un barranco, donde, y que son también ingenios que desaparecen, que no perduran más allá del siglo XVI, porque no son rentables, porque son incómodos. Y de este tipo de ingenio es el que estábamos hablando antes en Madeira, en barrancos muy estrechos como este. Fíjense, las dependencias aquí, el molino harinero excavado directamente en la roca aquí, por un barranco pues bastante tortuoso. Fíjense aquí las formas rectangulares de las dependencias, y eso. Y a poco que se excave un poco, pues salen las formas azucareras y todas estas dependencias murarias. El molino es una preciosidad, lo que es el cubo del molino excavado directamente en la roca. Fíjense cómo está excavado. Aquí está la sala de molienda. Se recreció el molino para darle más presión a la rueda con este 1,5 metros de mampostería que ven aquí. Y ya el último ingenio que les muestro es el de los Llanos de Aridane, en La Palma. Nos hemos ido de Gran Canaria porque los 3 primeros que les enseñé y este cuarto son los 4 ingenios que el Ministerio de Cultura ha promovido, como veremos, para declarar los patrimonios de la humanidad, junto con los 4 ingenios de La Española en la República Dominicana, la actual República Dominicana. Es el ingenio de los Llanos de Argual, donde no se ha excavado nunca, donde lo que hay son estas grandes construcciones, las haciendas que hay que estudiarlas, y en ello también estamos con un proyecto del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Cultura. Y por supuesto, los materiales, sobre todo formas azucareras, miles y miles de formas azucareras, pues claro que esto es un lujo para poder establecer todas las tipologías, porque sobre todo lo que son los bordes y el furo que nos sale, es lo que nos permite identificar pues, los tipos, los tamaños, las capacidades, los lugares de procedencia y las pastas. Aquí tenemos las diferentes pastas que se le ha... Esto es un trabajo que sobre todo se lo trabajaron Jorge de Juana y Yasmina Cáceres, y estamos tipificando todo este tipo de formas. Esto nos salió en Aete, fíjense qué bonito, cerca del puerto de las Nieves, 10, 11 formas azucareras, una dentro de otra, de pastas blancas que se asocian tradicionalmente a la zona del Guadalquivir, la zona de Sevilla, que son estas que vemos aquí. Sellos de alfares tenemos como 80 sellos diferentes y cerca de 200 fragmentos de ellos. Y algo curioso que hemos visto por primera vez con estos estudios, que siempre se ha dicho que en Canarias nunca se trabajaba a torno porque los barros no eran buenos, y eso queda desechado con estas formas azucareras hechas en Canarias. Desde luego la documentación siempre nos habla de miles y miles y miles de formas de aveiro sobre todo, pero en la documentación no salen las formas canarias o nunca las hemos visto, pero las pastas son claramente canarias, y es algo que rompe pues esa idea. Y después, claro, como los ingenios son lugares de contacto, donde son esos primeros instalaciones que se montan en lugares donde había gente aborigen viviendo, gente nueva que viene, que conviven, pues nos encontramos también, y por eso es de una riqueza impresionante excavar este tipo de yacimientos, porque hay formas cerámicas que dicen, ay, se parece a una cerámica aborigen, pero ya no lo es, se me está pareciendo otra cosa. Entonces ahí se están dando esas tensiones entre estas formas que vienen, estas que los aborígenes tuvieran, y no quiero decir que se hiciera una transición, que se pasara de cerámicas a aborigen a otro, sino que hay tensiones, y habrá que estudiar a dónde llegan esas tensiones. Lo que les dije, cerámica canaria, tanto a mano como a torno, y después, por supuesto, nos salen todos los ingenios, estamos en industrias castellanas, pues todo el utillaje que viene de
de lo que es toda la península ibérica y de otras partes de Europa, pues que también se está empezando a estudiar todos estos fragmentos de lo que es la loza, de la dependencia del ingenio, que figurillas, vidrio, la fauna de lo que comían en el ingenio, los metales, monedas de Reyes Católicos, Haití, de todo, fragmentos de las calderas de cobre. Y lo que les dije al principio, arte flamenco, es decir, que a Canarias ese comercio con Flandes, donde estaban pintando esos pintores flamencos que no dejan de maravillarnos, pues imagínense que en Agaete teníamos el tríptico flamenco de la Virgen de las Nieves, pintado por Job Van Cleer. Job Van Cleer era el pintor de reyes y emperadores. Y como digo yo, y uno en Agaete allí, Antón Cerezo, el hermano de Francisco de Palomares, consigue que Job Van Cleer que le diga a los reyes, espérense, emperador, espérense, que voy a pintar a uno que tiene un ingenio a miles de kilómetros, y lo pinta. Por eso, imagínense el dinero que movía el azúcar para que un Job Van Cleer le dijera a los reyes y al emperador que se esperara para pintar a Antón Cerezo, que aquí lo tenemos, a su hijo y a su esposa Sancha Díaz de Zorita. Y bueno, ya estoy prácticamente acabando. No sé si han visto en la prensa hace como 3 o 4 meses que en el Consejo de Patrimonio se promovió, se metió en la lista indicativa de la UNESCO los grabados de la isla de La Palma y los ingenios azucareros de Canarias y los de la República Dominicana. Y entonces, pues, esto es un poco, pues, todos los organismos implicados, y es lo que les decía antes, hablando de esa globalización, pues, de Canarias, técnicas, maestros, caña, van a la isla de la actual República Dominicana, la española, aquí la tienen. Fíjense Cuba aquí, 100 veces Gran Canaria. Pues para que se hagan una idea del potencial que se abría en el continente americano. Y por supuesto, es el azúcar uno de esos monocultivos que modificaron para bien y para mal, pues este mundo en el que vivimos. Le sigue la soja y la palma aceitera. Y bueno, y estos ingenios, les voy a poner una imagen de cada uno de ellos. Es el ingenio de Diego Caballero de 1520. Verán que todos estos ingenios lo van a ver bastante enteros, porque claro, son ingenios que algunos estuvieron funcionando hasta el siglo XVIII, y muchas de estas construcciones no son del siglo XVI, sino que son ya siglo XVII, principio XVIII, pero en origen, 1520, 1515, como ven todos ellos, fueron ingenios al estilo de los ingenios canarios. Este es el otro ingenio de Santa Ana de Engombe, el de Boca de Nigua, que está funcionando en 1546, el de Palavec, esto es fines 16 y posterior, lo que es la edificación. Y bueno, y ya para acabar, decirle que hace como 2 años por aquí, precisamente de la mano de Magdi, María del Cristo y Jorge Honrubia, pues editaron un libro donde se hace un estudio, donde no solo de ingenios canarios, europeos, americanos, africanos, y donde donde se hace una revisión, una puesta al día del estado de lo que es la arqueología de estos lugares que durante el siglo XV, XVI y en América, pues hasta, bueno, en algunos sitios hasta la actualidad, produjeron azúcar. Entonces, pues además de comprarlo, no vengo a vender mi libro ni a hablar de mi libro aquí, como dice el otro, está en abierto en Arqueopress y se puede descargar, y quien quiera estar más interesado, y nada más. No, perfecto, muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, porque ha sido interesantísima tu conferencia. Nos ha abierto un nuevo mundo de conocimiento respecto al azúcar. Hay que ir a verlo, sí. No sé si entre el público alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Yo tengo 2 preguntas. ¿Puedo preguntarte? Sí. Pues mira, quería preguntarte, porque he visto que en otros ingenios en la península como que
se ha visto que había otras industrias asociadas a la pulpa, ¿no? No sé si hablan a la pulpa Vale. de la caña. ¿Habéis visto si la pulpa se usaba para algo más o solo para alimentar las calderas? Porque he leído alguna noticia que la asociaba con fabricación de papel, pero no sé si tenéis noticia de esto. No. Ni en la documentación ni en las evidencias arqueológicas no se habla, como mucho lo que es el bagazo, lo que se utilizaba para quemar en las calderas, y de comida a los animales, pero, claro, para alimentar a los animales, pero no hay más. No, que sepamos, no. Lo único te digo, ya después en el siglo final del XIX, principio del XX, ya ahí lo que se produce es para hacer aguardiente, para hacer rones y demás, pero no pulpa, ¿no? Vale. Y otra pregunta, sobre el estudio de las pastas cerámicas, ¿hacéis algún estudio arqueométrico o estáis aplicando algún análisis o simplemente analogías tipológicas? No, estamos haciendo de todo y en este sentido, hace muchos años estamos pendientes de resultados de todas estas pastas, El Biososa, portugués, y después y en Barcelona también estamos haciendo estudios petrográficos de las pastas para tipificarlas, ¿sabes? Pero que sí, claro que sí. Muy bien, pues nada, me ha parecido interesantísimo. Que enhorabuena, que me ha encantado, de verdad. Efectivamente nos ha abierto un horizonte de conocimiento que yo al menos desconocía y bueno, pues me ha parecido una metodología muy sistemática, todo súper documentado, de verdad, enhorabuena. Y bueno, no sé qué es lo que quería preguntar exactamente con respecto a lo de la caña, no, se me ha ido ahora por completo, pero pero bueno, lo que quería decir en general era eso, que enhorabuena, que me ha parecido interesantísimo. Y si me acuerdo a colación con respecto a lo que... sí, quería saber si en la memoria de las personas que siguen viviendo en estas localidades donde existen restos, si habéis hecho algún estudio de memoria, de si tienen recuerdos o qué le contaron sus abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Porque eso a veces, cuando ha habido un sustrato, digamos, de algo que ha tenido mucha fuerza y mucha potencia en esta población, pues de qué manera ha repercutido en la memoria colectiva, cómo ha remitido, ¿no? Cómo remite a esos conocimientos, cómo lo han vivido. ¿Os habéis hecho algún tipo de estudios de este carácter o tenéis previsto hacerlo? Mira, el mundo del azúcar en Canarias, que es una de las cosas que cuando planteamos lo de este centro de interpretación, museo, lo que sea, digo, claro, es que para Canarias todos esos casi 2 siglos no existen porque todos los que han estado por Canarias, bueno, saben que la arqueología hasta hace más 30 o 20 y pico años, salvo excepciones, lo arqueológico era el aborigen. Todo lo que venía después de la conquista ni se estudiaba. Un poco cuando estuve yo en Corinto, que la arqueóloga que nos llevaba, que era la guía que teníamos allí, vimos el poblado, lo que era la ciudad de Corinto, y cuando nos íbamos, digo, ¿y esa parte no la vemos? Dice, no, esa no es importante, esa es romana, ¿sabes? Pues lo mismo, y eso lo vimos los griegos. Entonces, claro, en Canarias, y me imagino que en otros lugares, solo lo aborigen era lo arqueológico, lo que se estudiaba. Entonces, en el caso de los ingenios, la memoria, es decir, estos ingenios que salen en el 2005, la gente no tenía ni idea y sobre todo nadie, por supuesto ni los alumnos ni la gente de Canarias sabe de la importancia que tuvo ese ingenio, los ingenios en Canarias. Es más, en muchas de las iglesias o ermitas de Canarias, los retablos flamencos, el retablo de las nieves, yo no sé, la gente, tú sí sabes, la fiesta de la rama en Agaete, efectivamente, la Virgen de las Nieves, es una de las fiestas más populares de Canarias, la rama, que se decía que era un rito aborigen, que la gente entraba a un rollo, pero que la gente baila, y vamos, lo ponen en internet, la fiesta de la rama en Agaete, en Canarias, es la que se estudia en Sevilla, en antropología, pues
la gente se cree que está haciendo una cosa y en realidad está adorando, cogiendo ramas para adorar una virgen flamenca que se pintó en Amberes en 1520 y pico y llega desde 1530, pero claro, al principio se vio que seguir con ramas y llegar al puerto de las nieves. Los aborígenes también portaban ramas y tal, claro, entonces se cogió como, pues esto, como sobre todo después de la llegada de la democracia, ¿sabes? Los grupos, movimientos nacionalistas le dijeron, la rama, fiesta nacionalista, es la fiesta aborigen, y en realidad es una fiesta cristiana, y no era otra cosa, y por eso digo que la gente no sabe de la importancia que tuvo el azúcar en su día, y todo el mundo va a la fiesta de la Virgen de las Nieves, y por eso creemos que es importante, además de que están los restos allí, y el de Agaete se lo merece, y los demás también, pero con los pies en la tierra, que se dé a conocer la importancia que tuvo para Canarias. La gran mayoría de pueblos históricos en Canarias surgen en los entornos, son los propios ingenios, y eso es importante. Entonces, de esas referencias antiguas, por supuesto, la gente no tiene idea. Pero sí es verdad, yo recuerdo a mi padre, que ya murió, que sí me hablaba de esa segunda etapa, de esos ingenios que se montan a final del siglo XIX, principios del XX, porque en Agaete se montó. Les enseñé la plantación de caña y mi padre recuerda no ver funcionando el ingenio, sino él recuerda cuando dice, y vinieron unos carros con unos bueyes y se llevaron unas calderas de cobre grandísimas para fundirlas en Las Palmas. No van más allá, y es verdad que en el ingenio de Agaete, las tenerías que están arriba, el mayordomo de la finca, que tenía en el año 2005 pues 80 y mucho, su padre también lo fue, y el abuelo decía, eso que está ahí es antiguo y era para lo de las pieles, pero no iban más allá, no tenían, y es difícil porque la gente no tiene esa referencia. Interesante. Ojalá lo podáis contar todo en ese museo, centro de interpretación, ¿verdad? A ver si el Banco Santander se muestra espléndido y dona esos terrenos que no sirven para nada, si no es para musealizar, no va a servir para otra cosa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Valentín. Pues nada, Naira, gracias a ti y a todos ustedes por escucharme.